Porque el ortesista, protesista, la gente lo asocia mucho a los negocios de ortopedia y a mí me gusta contar siempre, ¿no?, que el ortesista y protesista en el mundo es un colaborador dentro de un equipo médico multidisciplinario donde nosotros somos un presentador de alternativas, es decir, a partir del diagnóstico, a partir de los diferentes protocolos de rehabilitación, cuando se necesita un elemento externo que ayude a colaborar, a restaurar, a recuperar una función, ese elemento externo es una ortesis y si hay un segmento faltante es una prótesis. Bueno, esa es la función, no es tener un negocio de ortopedia, sino formar parte de cuerpos médicos. Y tengo la suerte de poder trabajar hace muchísimos años lo que es en el alto rendimiento y el desafío que hoy me presentás, que bueno, la verdad que fue un éxito increíble, porque veo la demanda que tuviste, es impresionante, así que bueno, me pongo a disposición las veces que necesites, porque contar lo que uno hace es muy lindo, ¿sí? Y sobre todo que ayude a poder ver lo que nosotros hacemos y a partir de ahí que cada uno despierte su imaginación y la creatividad y la innovación para poder lograr. Voy a tener de colaboradora a Paulita, que es una ortopedista que trabaja en nuestro equipo, que es familia, como vos también sos, Mariano, es familia porque trabaja desde antes de empezar a estudiar ortopedista y ya se recibió. Y bueno, vamos a contar un poquitito lo que hacemos, a ver si podemos despertar esta inquietud. Paulita, el análisis biomecánico, como dice acá, de la marcha es un método diagnóstico que mediante un comportamiento estático y dinámico, relacionarlo con los segmentos del cuerpo humano, nos proporciona valores para la prevención, la corrección, la estabilidad, el acomodamiento y sobre todo trabajar en los tratamientos de las diferentes patologías. Es decir, uno puede tomarlo como un método diagnóstico, que ahora lo vamos a explicar bien, pero en sí hoy tenemos la posibilidad de poder verlos en el mundo, en casas de deporte, en farmacias, en casas de venta de elementos deportivos. Entonces pensamos que es solamente y que a eso es un método de poder ver qué tipo de calzado tenemos o qué tipo de pie tenemos, pero a los que trabajamos en relación en los equipos médicos es una posibilidad de poder objetivar y tratar de ver más allá, ¿no? Porque esto nos permite ver más allá, como antes la clínica sigue siendo soberana, pero el hecho de cuando aparecieron las placas radiográficas, las resonancias, las tomografías, los estudios complementarios, bueno, hoy el análisis de la marcha es una forma de poder objetivar. Qué lógico, Paula, por favor, poné la próxima. Qué lógico que en esta técnica de observación nosotros podemos focalizar desde la huella plantar, podemos focalizar en el pie, podemos focalizar en los miembros superiores o directamente hacer una exploración de todo el cuerpo. Pensemos que en el pie está el 25%, en los dos, está el 25% de los huesos, ¿sí? 100 músculos, más de 100 músculos y ligamentos y casi 30 articulaciones, 33 articulaciones. Fíjense lo complejo que es el pie y a partir de qué es la base de sustentación del cuerpo. Uno a partir de ahí puede trabajar tanto sea en la prevención como en la corrección, desde el punto de vista de la estabilidad, desde el punto de vista de acomodar los diferentes segmentos, porque la fuerza de reacción viene desde el suelo. Entonces la complejidad del pie es adaptativa. Entonces a partir de la objetivación del segmento de pie, yo puedo tratar de mirar más allá toda la estructura del cuerpo. Eso es una interpretación biomecánica. Imaginémonos en el deporte la cantidad de deportes que existen. Y no solamente dentro de los deportes, la funcionalidad dentro de cada deporte. No es lo mismo objetivar a un arquero que a un defensor, que a un mediocampista, que a un delantero. No es lo mismo objetivar a un jugador de básquet, a un jugador de vóley o a un jugador de tenis. Entonces, tener el conocimiento biomecánico de la especificidad
de cada deporte, haciendo un análisis exhaustivo, biomecánico, de toda la estructura, nos permite a nosotros poder trabajar y poder complementarnos desde el punto de vista nuestro, que somos ortopedistas, y ser un presentador pura y exclusivamente de diferentes tipos de alternativas. La próxima, por favor. Cada vez que una persona de 70 kilos, como dice acá, corre 10 kilómetros, genera aproximadamente 5.000 impactos. Cada pie soporta 1.400 toneladas de peso, que es lo mismo el peso de 280 elefantes. Miren la complejidad que tiene que tener el pie para tratar de absorber, ¿sí?, todo el peso del cuerpo contra el piso. Entonces, esto es una forma, y hay diferentes formas como la vamos a mostrar, que a nosotros nos permiten no trabajar sobre rango de correcciones generales, sino trabajar sobre rango de correcciones específicas. Si tenemos en cuenta los deportes y el rol de cada uno y la historia de cada paciente, por eso nosotros pensamos siempre en un equipamiento ortésico único. Único. Me dirán, bueno, pero si existen las plantillas genéricas, sí, existen muchas veces métodos que no tienen la posibilidad, como fue la pedigrafía o la toma de molde de yeso, de trabajar con correcciones, con arcos, con olivas, con talonera. No, no es así. Hoy tenemos infinidad de herramientas para poder ser en cada centímetro cuadrado de la base de sustentación, poder trabajar en forma, una palabra que voy a repetir muchísimas veces, en forma específica, en forma única. La próxima, Paula. El estudio de la marcha como método científico, el objetivo del estudio, como bien lo explicaba antes, era una técnica de observación. Es una técnica de observación. El ojo no puede ver 120 o 240 fotos por segundo. El ojo no puede ver a través del piso, ¿sí? No puede captar las cámaras con zoom, aunque uno pueda hacer foco y más, miren cómo estoy hablando con anteojos, es decir, aunque uno tenga un larga vista, es imposible tener esa posibilidad. Entonces, si a esa técnica de observación nosotros le adquirimos los conocimientos y sobre todo una parte que es ejemplificadora, que es la experiencia. Siempre digo que el conocimiento más la experiencia a uno le da la sabiduría después, si uno tiene la intencionalidad de querer hacerlo, le da la sabiduría para poder aplicarlo. Esto quiere decir que un estudio, hoy con los teléfonos que tenemos, un estudio de la marcha lo puede hacer cualquiera, pero no cualquiera puede tomar un estudio, porque tiene que tener el conocimiento y tiene que tener bien claro cuál es ese objetivo que me permita impulsarme y saber el por qué. Porque el cómo lo hacemos, hoy lo podemos hacer hasta de un mismo teléfono, de cualquier teléfono que tenemos hoy. Pero esa técnica de observación tiene que trabajar con objetivos bien claros. Y esos objetivos tienen que ir acompañados, vuelvo a repetir, con los conocimientos anátomo-funcionales, que analicen las estructuras, el conocimiento de las lesiones, el conocimiento de los diagnósticos. Por eso nosotros tenemos un rol de puesto definido en una cadena, te diría, los últimos eslabones. El médico diagnostica, los kinesiólogos preparan sus diferentes protocolos de rehabilitación y nosotros pensamos en función de esas necesidades. Los profesionales que requieren este tipo de estudios, yo digo siempre que hay 3 tipos. Una vez lo leí en el libro de Viladot, que decía, uno piensa en el equipamiento ortésico, o en este caso, en hacer un estudio como una primera alternativa, es decir, cuando el paciente entra y le mandamos a hacer un estudio como un análisis complementario a todos los demás. Otros piensan en esta técnica de observación dentro de un protocolo de rehabilitación, es decir, a partir del diagnóstico piensan en un protocolo de rehabilitación y sugieren el estudio, y otros lo toman como última alternativa. Cuando se da el diagnóstico, se hicieron los procesos de rehabilitación, se piensa en el estudio de la marcha como la frutilla del postre. Nosotros nos acomodamos a cualquiera de las 3 circunstancias. Lo único que les quiero decir que una ortesis no reemplaza
ni a ningún diagnóstico, ni a ningún trabajo de fortalecimiento, de elongación, a trabajo kinésico, a protocolo de rehabilitación. Una ortesis acompaña todo ese tipo de procesos. La próxima, Paula. Existen 4 tipos de diferentes tipos de análisis. Ahí lo vemos que tenemos trazados sobre una línea vertical y otra horizontal. Uno de acuerdo al beneficio, que va acompañado del costo, y otro con respecto a la especificidad, que va acompañado de la complejidad. Existe, lo pusimos en color verde, un análisis de las pisadas con fines comerciales. Es lo que hacen las casas de deportes o las farmacias, donde terminan en una plantilla estándar de acuerdo si tiene un arco alto, un arco bajo o un arco medio, si tiene una metatarsalgia o una talalgia. Las casas de deporte, nosotros durante muchísimos años, más de 10 años, fuimos los external managers de Adidas y estuvimos asesorando en lugares como en los shopping en el Abasto, como en el shopping en Unicenter y sobre todo en las maratones, donde a partir del análisis de la pisada, nosotros sugeríamos calzados para control de la pronación, control de la supinación o los pies cuando eran en una posición neutra. Existe lo que sí, que ahí vemos con color amarillo, lo que es el estudio de la marcha, que es un estudio un poco más profesional, donde se analiza no solamente qué tipo de pie tienen, sino toda la secuencia de la marcha, ¿sí? Y a partir de ahí uno analiza lo que es la estática y lo que es la dinámica. Estos son estudios más avanzados que me permiten a mí esta técnica objetivar y poder determinar solamente por la huella en el plano horizontal, que es la huella plantar, determinar anchos, determinar largos y determinar el comportamiento del retropié, del mediopié y del antepié. ¿Sabes si es un pie plano, si es un pie cabo, si es un pie dentro de los parámetros normales? Existe un tercer nivel, que es lo que nosotros llamamos ABO, análisis biomecánico para equipamiento ortésico. Esto es un análisis en 2D, donde se hace la huella plantar, como el estudio de la marcha, y a su vez se analiza el plano frontal y el plano sagital. Entonces ahí, a partir de ahí, podemos empezar, de acuerdo, si nos acercamos el zoom, analizando el pie, analizando el cemento de pierna y pie, analizando la rodilla, analizando el miembro inferior, poder objetivar y ver el comportamiento de toda la estructura. Porque nosotros siempre lo hacemos con un fin, que es el equipamiento ortésico, no con la indicación únicamente de una ortesis plantar, sino entender lo que es un equipamiento más integral, objetivar la rodilla, objetivar la cadera, perdón, la rodilla, el tobillo y objetivar el pie. Y por último, lo que sería el análisis más completo, que es la exploración funcional del aparato locomotor. No solamente se analiza el estudio de la marcha, no se analiza únicamente en los dos planos, plano frontal, plano sagital y el estudio de la pisada del plano horizontal, sino que se objetiva biomecánicamente y a partir de un análisis cuantitativo y cualitativo, los profesionales de la salud, como son los kinesiólogos, los fisiatras y los médicos, dan un diagnóstico y una sugerencia de tratamiento. Quiere decir que existen 4 estudios. El estudio comercial, que es la huella plantar, el estudio de la marcha, donde se ve el comportamiento estático y dinámico, pero solamente con un fin de ver, con la única misión de ver la huella del pie, un fin que es equipamiento ortésico integral, analizando en los 3 planos, y un estudio más completo donde se explora funcionalmente todo el aparato locomotor. Nosotros hacemos en nuestra ortopedia el ABO y el EFAL y trabajamos para empresas, como trabajamos por el tema de Adidas y otras casas, trabajamos lo que es el análisis de la pisada y el estudio de la marcha. La próxima. Acá vemos
métodos de análisis de pisada con fines comerciales. En todo el mundo, casas de deporte, zapaterías, farmacias, casas de implementación de de venta de ropa deportiva. Ahí es donde está focalizado este tipo de estudios como una complementación comercial. Yo lo que digo siempre que es una cosa son las plantillas, que es lo que sugieren, y otra cosa son las ortesis plantares, ¿sí? Que es un estudio mucho más completo con un desarrollo único y personalizado. Es lo que es hacer una plantilla estándar y lo que sería una plantilla medida. Nosotros a eso lo llamamos ortesis plantar. La próxima. Acá vemos un estudio de la marcha, donde nos permite ver la imagen estática y el comportamiento dinámico. Hacemos una comparativa, nos permite objetivar el pie derecho y el pie izquierdo, pero la realidad es que yo no sé lo que hay arriba. Este pie le puedo decir que puede ser una persona de un chico de 10 años o una persona de 80 años que tiene diferentes tipos de estructura con respecto al peso y la altura, o diferentes deportistas, es decir, no hay un morfotipo de un pie de un atleta. Puede haber un cierto común denominador en los deportistas de alto rendimiento, que generalmente los pies son excavados, pero la realidad es que cuando uno trabaja en alto rendimiento tiene que hacer un análisis mucho más completo y objetivar en los 3 planos. Próximo. Acá vemos lo que es el aveo, donde ya empezamos a implementar no solamente un análisis de la huella plantar, sino el comportamiento en el plano sagital y en el plano frontal, y empezamos a objetivar las estructuras. Y por último, la exploración funcional del aparato locomotor. Nosotros manejamos 2 soft, uno es el KinX, que es con un análisis global, donde se analizan y hay protocolos, hay procedimientos y protocolos desarrollados, y uno muchísimo más específico, que es el de funciones biomecánicas, el Kinien, que lo hace mi querido amigo, el kinesiólogo Luis García. El análisis, ¿cuándo comienza? Cuando el paciente ingresa al consultorio. Es decir, si ustedes me piden a mí un análisis cualitativo, es decir, nosotros lo que hacemos es una ficha clínica más una exploración de camilla, más el análisis estático, más el análisis dinámico. Eso sería un estudio, o lo que sería un aveo, cuando tengo una finalidad pura y exclusivamente por un equipamiento artésico. La próxima. ¿Qué es lo que cuando uno trabaja sobre la ficha clínica? Por supuesto, el nombre, el apellido, el peso, la altura, tipo de calzado, qué actividad física, qué actividad laboral, qué calzado usa, tipo, características, con taco, sin taco, qué calzado deportivo usa, si es un deportista de alto rendimiento, si no, cuántas veces por semana, cuál es el rol de puesto dentro de ese deporte, qué lesiones preexistentes tuvo, si fue operado, si no fue operado, qué médico lo operó, si hizo rehabilitación, si tiene estudios para poder objetivar. Sí, imagínense todos estos puntos como bien marcó, si es, como vemos acá, una persona que está todo el día parada, que está todo el día sentada, si usa calzado deportivo con tapones, dentro del fútbol, juega en cancha de tierra, juega en césped sintético, juega en pista. Es decir, es muy importante tener todos estos conceptos para tratar de hacer lo que para nosotros es la ortesis ideal. Por eso es muy importante la ficha clínica. La próxima, Paulita. Empezamos a tomar lo que es el análisis estático. Acá vemos algunos de los protocolos que tenemos, por ejemplo, en los diferentes equipos. Fotos de postura, ver la báscula pelviana, ver las tomas de medida de crestas ilíacas, la posición de los brazos, la cintura escapular, la posición, el eje de carga, el centro de gravedad. La próxima.
tener en cuenta si hay diferencia y mediciones de la longitud de miembros. Nosotros estamos protocolizando esto, estamos sugiriendo a los profesionales que sería importante tener esta placa en la indicación de un equipamiento ortésico. Y acá aprovecho y le dejo algunas categorías. Hay 3 tipos de diferencia de longitud. Algunas que son estructurales, otras que son funcionales y otras que son ambientales. Como bien dice ahí, la estructural es la longitud de tibia o de fémur, se hace una medición, va acompañado con lo que se llama un estudio pangoniométrico o lo que son espinografías de frente y perfil para ver si está compensado o no y cómo es la posición de la columna. Esas asimetrías, cuando pueden ser funcionales, tienen que ver con esos desequilibrios que se producen en la cadera, en la rodilla o en el tobillo, ¿sí? Ver el posicionamiento de los miembros inferiores en pronación o en supinación asimétrica. Imagínense que un valgo fisiológico es aproximadamente más o menos entre 5 y 10 grados, pero cuando está excesivamente en valgo o la rodilla en valgo mayor a 7 grados, puede haber una diferencia funcional de aproximadamente entre 8 y 12 milímetros. Adrián, Entonces es muy importante ¿escuchás, saber Adrián? cuándo es estructural y cuándo es funcional. Adrián, ¿me escuchás un segundito? Sí, cómo no. Está Fede Torrengo también en la sala, si querés y quieren interactuar sobre este tema en algún momento, podés decirle que te hable. Ah, perfecto. Un gusto escucharlo al doctor Torrengo. Bueno, Fede, cuando quieras participar en lo que quieras decir. Che, Mariano, ¿sabes qué estoy diciendo? Es medio, si me muevo mucho es porque es medio difícil hablar estoy en un lugar Adrián, donde no es una escucha reunión de ruido, amigos, y lo que estamos haciendo es compartiendo lo que hacemos, que es lo más porque me importante. cansé de estar sentado, porque estaba sentado en un Lo sillón que y estaba hacemos es incómodo, compartir ¿viste? la pasión por lo que nos gusta. Dale, todo tuyo. Y bueno, y lo que hablábamos del tema de lo ambiental, ¿no? La diferencia de caminar en superficies desparejas. Muchas veces va acompañado. Pensemos que los maratonistas que corren por el medio de la calle, a veces me ha pasado de participar en maratones, no corriendo, pero sí como ortopedista, y que la gente corre por cualquier lado. Y para que tengan una idea, las caídas de las calles y las veredas son aproximadamente 10 centímetros por metro. Y generalmente uno corre para hasta con el mismo sentido o sobre la misma pendiente. Entonces eso, cuando corren 10, 20, 30, 40 kilómetros por semana, está provocando lo que es una diferencia de longitud ambiental y que procesa un desequilibrio en todo, sobre todo en las cadenas musculares y estructurales. Entonces a veces los mecanismos de elección no van acompañados al mecanismo de dolor. Por eso es tan importante la ficha clínica para poder objetivar y toda la mayor información que nos puedan dar los profesionales, tanto médicos como kinesiólogos, a nosotros nos permite después, con un elemento externo, tratar de lograr ese equilibrio y esa simetría a través de correcciones específicas. Doctor, ¿quiere agregar algo, doctor Torrengo? Adri, no, tranquilo. Después, al final, cuando surjan las preguntas, podés relacionar algunas cuestiones de tu charla con la que di yo hoy de fracturas por estrés, que muchísimas involucran a los pies, básicamente. Pero a la hora de las preguntas, para interactuar entre las dos charlas. Perfecto. La próxima, Pablito. Fíjense lo que es un desequilibrio muscular, ¿no? Las maniobras de Trendelenburg, por la debilidad del glúteo medio. Ahí vemos cómo provoca estas disfunciones que terminan después en mecanismos que provocan la lesión o que provocan dolor. Por eso es muy importante todas estas posibilidades que tengamos nosotros los ortopedistas para poder determinar, porque de repente si es funcional y generalmente se le pone, no, agregale, como he visto, talonera de 5 o 7 milímetros, está compensado. Las ortesis no reemplazan a los ejercicios de fortalecimiento, lo explicaba antes, a los ejercicios de elongación, no reemplaza ningún acto quirúrgico. Las ortesis acompañan todos esos procedimientos, por eso es muy importante tener la mayor cantidad de información posible. La próxima, Paula. Acá vemos los ejes de Mikulicz, ¿sí? Cómo analizamos a través del láser nosotros el eje de carga, ¿sí? El centro de gravedad,
tanto sea en el plano frontal como en el plano sagital. ¿Sí? Tener una rodilla flexa por una mala rehabilitación, por una posición funcional o una rodilla en recurvatum, son mecanismos prácticamente compensatorios que eso provocan lesiones, como lo explicaba antes. Por eso es muy importante la técnica de observación, porque me permite poder explorar todo el aparato locomotor y tratar de equivocarme lo menos posible. La próxima. Vemos el comportamiento de las rodillas. No todas las rodillas son simétricas y a veces te encontrás con un miembro en una posición y otro miembro en otra. Entonces eso puede venir desde arriba o también por acciones provocadas como pueden ser ciertos deportes. Yo he tenido la posibilidad de poner a analizar a golfistas de alto rendimiento o a tenistas que tienen desarrollos estructurales más de un segmento de otro por la posición. Entonces, he encontrado mucho de este tipo de estos desejes que me permiten a mí, a partir de no analizar solamente el segmento sano, el segmento con mecanismo de dolor, sino trabajar en uno en forma correctiva y en el otro en forma preventiva. La próxima. La valoración en camilla de la movilidad articular, ¿sí? Sin carga. Hay infinidad de maniobras que nos permiten que después nosotros lo vemos por falta de movilidad articular. Y esa movilidad articular provoca mecanismos compensatorios. Entonces, esas rehabilitaciones mal curadas o esos posicionamientos, esas posturas que no son las deseadas, me provocan ese tipo de alteración en la marcha. Entonces es muy importante hacer este tipo de análisis. La próxima. Los escáneres y plataformas de presiones. ¿Sí? Hoy está muy de moda el escanear la planta del pie para ver y analizar la estructura, pero fíjense el comportamiento de los apoyos digitales, ¿sí? O la rotación del calcáneo. Entonces, el apoyo metatarsal. Esto es lo que uno ve en la planta del pie. Por eso digo, una cosa es el análisis de la huella, otra cosa es el análisis del comportamiento de toda la estructura. Si yo miro la foto de la izquierda donde se escaneó el pie, ahí tenemos un paciente con una amputación de medio pie. Entonces dice, pero estos son deportistas. Por supuesto, esta gente ha corrido maratones. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo poder crear mecanismos, lo que se haría en una ortoprótesis. Una ortesis que hace una función de prótesis o una prótesis que hace función de ortesis para tratar de lograr ese equilibrio y ese balanceo. La próxima. El análisis de la huella plantar. Paula, ¿me estás escuchando? Paulita. Sí, ahí tengo audio. Sí. Porque así me das un poco para tomar un poco de agua porque estoy lejos de... Te iba a pedir que sigas con un poquitito y después sigo yo. Dale. Bueno, acá más que nada lo que se puntualiza, esto se toma con una plataforma de sensores de presión, ¿sí? Es una imagen estática, bipodal. En este caso intentamos ponerlos más que nada en un caso clínico, ¿sí? Es un masculino, futbolista de primera división, que tiene una cirugía de cruzado anterior izquierdo de 18 meses de evolución, ¿sí? Entonces, haciendo un análisis, si uno se abstrae y solo analiza la huella, ¿sí? Olvidándose de todo lo que dijo Adrián y todos los planos de observación y demás, si uno mira esta huella, lo que puede llegar a observar es que tenemos el baricentro corporal, ¿sí? El centro de presión del polígono de apoyo está descentrado, es decir, se va hacia la izquierda y en anteposición, ¿sí? Después, los centros de presión, tanto el izquierdo como el derecho, no están alineados. El izquierdo está en anteposición y el derecho está en retroposición, lo cual ya me está indicando que en el pie izquierdo hay una tendencia de llevar el peso, el centro de carga hacia adelante. El punto de máxima presión en el izquierdo se encuentra en talón y en el derecho en el primer metatarsiano. Y después, cuando nos vamos a un análisis más global de la huella, vemos que en el pie izquierdo hay una carga del 61% y en cambio en el derecho el 39%, ¿sí? Del peso. Entonces,
es muy marcada el depósito de peso que genera el paciente sobre la pierna izquierda, que en este caso no está aclarado ahí, pero también es su pierna hábil, y recordemos que es su pierna con la reciente lesión. Y después también tenemos, si uno hace una división entre retropié y antepié, tenemos el análisis de la carga que se genera en el pie izquierdo, tenemos un 60% del peso concentrado en antepié y tan solo un 40% en talón, a gran diferencia del izquierdo, que es mucho más, del derecho, que es mucho más simétrico. Ven que hay una diferencia mínima de 10% cuando en este es de 20%, ¿sí? Entonces, si uno hace este análisis, repito, abstrayéndose de todo un análisis global, de la estructura y demás, uno podría llegar a pensar que este paciente, bueno, a simple vista, está concentrando el peso principalmente en el miembro lesionado y a su vez sobrecargando la zona del antepié. Entonces, en ese momento lo que hay que determinar es cómo está también la rodilla, si esa rodilla está en flexo y es lo que me está generando esta sobrecarga en antepié, o si simplemente es producto del apoyo, si es algo que ya de por sí el paciente por su posición o por su postura deposita hacia el peso más en el izquierdo, pero por eso recalcar la importancia de hacer un análisis global del paciente, no centrarnos solo en la huella, porque la huella habla, pero también se esconden un montón de otros patrones dentro del análisis estático y obviamente también dinámico, ¿sí? No sé si Adrián, ¿querés agregar algo? Por eso cuando uno mira las plantillas, miren, la mejor forma es mirar las plantillas, las dos son iguales, y por eso la historia de cada paciente, como hizo LeBlanc, es un cuento que hay que saber escucharlo. Entonces, si uno mira que las dos plantillas son iguales, generalmente son las dos iguales, entonces ven que hay una historia atrás de cada paciente que es importante trabajar en forma preventiva y forma correctiva. Nosotros esto, cuando hacemos la ficha y vemos la historia, vemos después la huella plantar, entonces no podemos hacer dos ortesis igual. Imagínense que la producción sería 5-1 de hacer lo que sería plantillas estándar. Entonces, cuando uno trabaja sobre esa especificidad, estas cosas hay que tener en cuenta, porque son herramientas que le permiten al kinesiólogo en el protocolo de rehabilitación y al médico tratar de sacar al paciente lo mejor posible después de esa cirugía, o si viene con lesiones recurrentes. Nos ha pasado infinidad de veces. Nosotros, para que tengan una idea, el año pasado hicimos 60.000 estudios de marcha, hicimos más de 72.000 ortesis en general, 72.000 y casi 60.000 ortesis plantares. Entonces, estamos permanentemente buscando, y a veces corremos el riesgo de que por una hipercorrección el paciente no lo tolera porque rompe esos automatismos que tienen. Ahí cuando ya estamos hablando de plantillas propioceptivas, ¿no? Teniendo en cuenta que la propiocepción, como dijo Diego Rodríguez en una charla que lo escuché, que sé que más tarde va a hablar, que dijo que es el GPS del cuerpo. Bueno, para nosotros toda esta forma de poder objetivar nos permite ir trabajando y equivocarnos lo menos posible, ¿sí? Y siempre cada paciente es una oportunidad para poder aprender. La próxima, Pau. El análisis dinámico. Nosotros, esta filmación es una filmación de una charla que lo hace la persona más referente de biomecánica en el mundo, que es un galés, que trabajamos en equipo en la empresa Don Joy. Y cuando me manda este video del control y ver el análisis, ellos tienen la forma de lo que es el momento de aducción, entonces la fuerza de reacción del suelo, cómo se altera, ¿no? A partir de las estructuras, a partir del suelo, de un mal calzado, y la posibilidad que me da una ortesis de plantar, o una ortesis de tobillo, o una ortesis de rodilla, para poder equilibrar esas cargas, ¿sí? Quitar ese mecanismo que provoca el dolor o la lesión,
Y la única forma de poder hacerlo es con un elemento externo. ¿Sí? En el caso nuestro, ¿no? Paulita, y esta foto, esta me sorprendiste con esta. No, esto es para mostrar la línea de progresión de los miembros al correr, para que vean el grado de movimiento que hay, y entender que no se puede uno concentrar solo en una estructura del cuerpo como es el pie, sino que el cuerpo humano es una estructura muy compleja y que hay que analizar todos los factores, ¿sí? No solo miembros inferiores, sino también tronco, movimiento de brazos, ¿sí? Si nos centramos más que nada en el correr, ¿sí? Yo cuando estábamos a la mañana, pues esta mañana estábamos hablando, andá hacia atrás, por favor, una más, para atrás. Le decía, cuando apenas la vi, le digo, mira, es un buen video para decir que una cosa es analizar la marcha, otra cosa es analizar la carrera y otra cosa es analizar el gesto deportivo. ¿Sí? Me pueden dar tres cosas totalmente distintas. No, me van a dar tres cosas totalmente distintas. Ahora bien, si yo tengo que hacer una ortesis de pie, ¿en cuál me involucro? ¿En la marcha, en la carrera o en el gesto deportivo? Y ahí aparece una palabra que cada vez la estoy usando más, que es depende. Depende donde se provoca el dolor, depende la necesidad y las posibilidades, hasta las posibilidades económicas, porque la realidad, nosotros le hacemos una ortesis plantar para caminar, una ortesis plantar para el calzado cuando corre, la zapatilla de correr, y otra ortesis plantar específica para el botín o el calzado del deporte específico que realice. No solo por el ancho y por el largo de los calzados, sino hasta por la sensibilidad. Las ortesis trabajan y retroalimentan sensitivamente. Entonces, esa retroalimentación que es propioceptiva juega un rol determinante para el equipamiento. Por eso es muy importante entender eso. Hay una pregunta dice, ¿cuál es el nombre de ese analizador? Ah, no, Paula, porque esto lo sacaste de internet. Preguntan del programa. Del programa nuestro es Kinex, Kinex. claro. ¿Sí? No, yo pensé que de la foto que estaba pasando. Kinex. Y acá es un poco lo que hacemos, ¿no, Paula, en los clubes? Sí, es un poco el análisis que se realiza en los clubes, casi siempre es previo o sea, durante la pretemporada, previo al inicio de los campeonatos, se realiza análisis en los distintos planos, plano sagital, frontal, huella, ¿sí? Se realiza tanto caminando como corriendo, análisis en cinta, largo de paso, ¿sí? Con, Nosotros tenemos obviamente, diferentes protocolos para fútbol, claro, cuando vamos a los Pumas, para básquet, para los equipos de vóley, para gimnasia artística, para hockey sobre césped. Eso se consensúa con el director médico o el doctor a cargo y con los kinesiólogos. ¿Mm? bueno, en esto el tiempo apremia, así que no nos vamos a centrar tanto, pero más que nada darles una visión de lo que se analiza en las distintas evaluaciones. El largo de paso es un parámetro muy importante porque, bueno, se realiza la medida desde el final de un talón, ¿sí? Hasta el apoyo inicial del pie contrario, ¿sí? De talón a talón. ¿Qué parámetros pueden verse alterados en un análisis largo de paso? ¿Sí? Si hay una diferencia de longitud entre un paso y el otro, puede estar arrojando que puede esconder una diferencia de miembros, por ejemplo, una alteración muscular a nivel del tríceps ural, una alteración a nivel del comportamiento de la rodilla, si la rodilla está en flexo o en recurvatum, obviamente va a alterar el largo del paso del pie contralateral, así que es un parámetro importante que permite objetivar acerca, obviamente, también en conjunto con la ficha clínica. Después la cadencia, que es la cantidad de pasos por minuto. Caminando se estima que es 80 pasos por minuto y corriendo 180, ¿sí? Son rangos generalizados que, como para tener de un parámetro para ver normalidad versus no. Ancho de paso, separación de apoyos de ambos pies, lo normal es en 5 o 10, esto hace referencia también a la base de sustentación, ¿sí? Si es más amplia o menos.
Si querés agregar algo, Adrián, me frenás. No, lo importante mientras vas explicando es que cada club o cada cuerpo médico nos pide, nosotros tenemos protocolos nuestros y después algunos quieren el ángulo de paso, otros quieren el tiempo de apoyo, unos quieren todo. Es decir, depende la necesidad que se genere. Nosotros generamos todas las imágenes y a partir de ahí, o algunos quieren por protocolo mayor cantidad de datos y otros específicamente, algunos, por ejemplo, la huella plantar. Peláez, Acá tenemos vemos 10 el tiempo de minutitos, apoyo. Peláez, ¿eh? Sí, acá vemos el tiempo de apoyo, que es importante para medir sobre un pie y el otro, y el ángulo de paso, ¿no? Para si es una marcha en extraversión, en intraversión, para ver si es un antepiaducto, abducto. En el plano sagital, nosotros hacemos el análisis tomando como punto de referencia de Costa Bartani, para ver si es un pie cabo, si es un pie plano, de acuerdo al descenso del medio pie en este plano y cotejarlo con el plano horizontal. Esto es muy importante porque a veces tenemos un pie plano grado 2, grado 3 en el plano sagital, y es un pie grado 1 o no tiene pie plano en el plano horizontal, porque lo que no se olviden que lo que marca es la huella y no el descenso de la estructura. En este plano también se ve la traslación del tibia, la inclinación de la tibia, ¿sí? La hiperextensión del hallux, la próxima, Paula. En lo que se llama el mecanismo de Whirlas, ¿sí? Que es la acentuación del arco plantar y que crea una base estable donde se transmiten las fuerzas generadas desde el suelo hacia el cuerpo y del cuerpo hacia el suelo, del mismo peso del cuerpo hacia el suelo y de la fuerza de reacción del suelo hacia el cuerpo. Entonces lo que se ve, la flexión, la dorsiflexión del primer dedo en forma activa o pasiva, como dice. Entonces eso crea un sistema de poleas que provoca la tensión de la fascia plantar. Esto es muy importante porque analizando la reposición de la tibia, una patología muy recurrente que es la fascitis plantar, nos permite a nosotros determinar no solamente la altura del arco, sino el material con que se confecciona y la longitud en el plano longitudinal y en el plano transverso. Entonces, para que tengan una idea, ¿cuántos tipos de arco longitudinal se hacen de forma de corregir? 9.999 formas. Entonces, determinar qué tipo de arco, que la mayoría piensan que todos los arcos son iguales, no, hay 9.999 formas de poder corregir un arco longitudinal. Entonces, usé plantillas y no me funciona en la fascitis plantar. Bueno, tiene que ver muchas veces no porque no tenga arco, sino de cómo está confeccionado y de dónde se determinó, a partir de qué parámetros. El test de Jack. Estos son un par de test que quizás no nos vamos a centrar tanto, pero bueno, este es de los más importantes, que mediante la elevación del hallux, la flexión dorsal, uno logra ver si se genera la rotación correspondiente de la tibia, ¿sí? Si se genera el reposicionamiento. ¿Y en qué es importante este test? Bueno, en el pie plano infantil permite discernir entre un pie plano rígido y uno no, ¿sí? Entonces, obviamente también se puede aplicar en un adulto, pero tiene mayor uso en el ámbito pediátrico. Fíjense cómo corrige la rodilla. Mediante la compresión sobre la cabeza metatarsiana, lo que uno se realiza flexión dorsal del hallux, compresión sobre la cabeza, y el test es positivo si las falanges del hallux realizan una flexión plantar, lo cual indica que hay una limitación en la articulación metatarsofalángica. Esta limitación, esto nos permite testear después en el plano sagital la limitación de la movilidad articular del hallux y la compensación que existe, ¿no? Que eso provoca mecanismos de lesiones. Esta es importante, al menos para nosotros como ortesistas, poder determinar si las articulaciones metatarsofalángicas de los dedos son flexibles o están rígidas. Mediante la compresión sobre las cabezas uno logra ver si los dedos se elongan, entonces uno puede determinar si la corrección va más orientada quizás a una oliva o una descarga más selectiva, ¿sí? Permite establecer qué grado de corrección
puede llegar a tener ese dedo, si está flexible o si está rígido. ¿Cuántas olivas existen, Paula? Millones. Millones de formas, de materiales, de rigidez. Millones, ¿eh? Millones de formato y diseño. Y si trabajamos con descarga selectiva, nosotros tenemos 5 cabezas metatarsianas, ¿sí? Más la falange, más la falangina, más las falangetas. Es decir, imagínense las articulaciones, las 3 cuniformes, el astrágalo, el escafoide, el calcáneo, fíjese la conjunción. Bueno, hay correcciones específicas y en diferentes tipos de materiales, en diferentes tipos de volumen, en diferentes tipos de presibilidad y en diferentes tipos de espesor. Bueno, avanzamos más que nada al plano frontal anterior, ¿sí? Donde vemos tanto en dinámica corriendo como caminando. Se intenta ver, bueno, el antepié, el comportamiento de las rodillas, de tobillos, si hay un antepié aducto, abducto, si las rodillas están neutras, las rotaciones, ¿sí? Todo lo que se puede llegar a observar desde un plano frontal, y en este caso de frente, ¿sí? El plano frontal posterior, que quizás es el más analizado y el que más se centraliza, que es poder observar el grado de versión, inversión de la subastragalina, si hay una sobrepronación, una supinación, o si el retropié está neutro. También se puede observar el comportamiento de las rodillas del plano posterior, o incluso poder determinar mediante la visualización del hallux si ese pie está, ese antepié está aducto o si está abducto, ¿sí? Nosotros ahí tenemos 2 correderas donde uno se analiza la dinámica y en la derecha la color azul donde se analiza la dinámica con la huella plantar. La próxima. Este es un test para determinar el estado, la funcionalidad del tibial posterior. Se le pide al paciente de manera bipodal que se ponga sobre las puntas. Si uno logra ver que la subastragalina se neutraliza, bueno, ese tibial posterior está indemne. En cambio, si uno ve ya un paciente con una sobrepronación, un pie plano desmoronado, y bueno, uno le realiza el test, probablemente lo que vea es que no se neutraliza, como acá, ven que sigue la sobrepronación. Bueno, acá vemos el típico caso de un pie cabo con estructura desmoronada. En la huella plantar uno no ve la corrección. No hay forma de ver la corrección, salvo que el calcáneo se rote. En cambio, cuando uno analiza la estructura, una corrección tarsosupinadora para tratar de sostener en el momento de apoyo de talón y en el momento cuando el centro de gravedad pasa por la base de sustentación, en el momento de mayor carga. Nos quedan pocos minutos, Pau, vamos a tener que apurarnos. Acá lo que vemos es la importante imagen donde se analizan... bueno. ¿Afuera? A ver. Ahí se Vamos, ve. ahí está, ahí se ve. Pensé me había... No, Mondini. nos quedan 3 minutos, Peláez. No, sí. Tenemos que entrar a escuchar al técnico Grossi, Peláez. Qué grande, don Sergio Grossi. Bueno, acá vemos, por ejemplo, cómo analizamos la huella, analizamos la filmación y la importancia del calzado, ¿no? El calzado es como la goma de un coche, es importantísimo poder analizar. La oropodometría. Ya estamos terminando, quedan 3 minutos. Acá vemos el comportamiento de la baropometría en el caso anterior de este jugador que vemos el tiempo de apoyo y cómo un pie totalmente cabo mixto pasa a un pie supinador, y esto va relacionado directamente con la cirugía que tuvo ligamento cruzado, ¿no? La actitud flexa de la rodilla. El tiempo de apoyo de talón y el tiempo de apoyo de medio pie. En un pie no. Lo azul es apoyo de talón, lo rosa medio pie y antepié. Ven la diferencia, pie izquierdo arriba, pie derecho abajo. Ven cómo cambian los apoyos, obviamente en base también a la base de sustentación que tiene y a la lesión y al síntoma, obviamente todo influye. Bueno, y acá vemos algunos informes, ¿sí? Donde analizamos todos los planos y es el informe que lo pasamos. Y bueno, y ya terminando, la diferencia entre lo que es una plantilla y una ortesis plantar, ¿no?
y hacer cuando hablamos, porque todos piensan en plantillero o en hacer plantillas. Es decir, hay ciertos mecanismos que es con una ortesia de tobillo o una ortesia de rodilla. Hay que tener una visión global de esto. Por eso es muy importante como conclusión, ¿sí? Tener el método diagnóstico, la forma de poder objetivar, saber que existen 4 tipos de métodos, que son más complejos y menos complejos, con mayor o menor beneficio a los profesionales, y sobre todo con nuestra visión ortésica, ¿no? Con el conocimiento de los materiales, con el conocimiento de la biomecánica, con el conocimiento anatómico, interpretar los mecanismos de lesión, los mecanismos de dolor, y sobre todo el conocimiento del paciente con toda su historia. Eso es a nosotros lo que nos permite tener ser preciso la mayor cantidad de veces, porque aunque tengamos un alto porcentaje de eficacia, tenemos un porcentaje donde nos equivocamos, pero tenemos claro que nosotros no podemos reemplazar nada de lo que dije antes. Y también teniendo en cuenta que cuando uno tiene un montón de tipos de posibilidades de poder corregir. Una fascitis plantar, hay 20 formas. Entonces dicen, ¿cómo puede ser que una persona se coloca una ortesis en la boca, entonces tiene que ir toda la semana para tratar de retocar? En el equipamiento ortésico es exactamente lo mismo. Pero la gente está acostumbrada a ponerse la plantilla y si no funciona, es un desastre el ortopedista, ¿no? Y esta es una prueba, una foto final de cantidad de pie de deportistas de alto rendimiento y que la realidad que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Miren, yo miraba el pie de LeBron James, no lo podía creer, la superposición del 5.º dedo, el dedo gordo metido por debajo del 2.º y 3.º, los pies de Usain Bolt, miren los dedos en garra de Ronald, el antepié aducto, ¿sí? Y con un morfotipo cuadrado de María, y así sucesivamente, la rotación de Villa, hay infinidad de fotos de esto que a nosotros nos llaman poderosamente la atención, ¿no? Y por último, el más grande, el más grande. ¿Qué? El más grande, Peláez. El más grande, sí. Miren el pliego Adrián, que tienen del segundo y el tercer. Ya terminamos. Dale. Entre el segundo y tercer metatarsiano, el pliego, ¿no? Eso, el arco transverso cóncavo, pero con un antepié muy ancho. Tuve la oportunidad de poder atenderlo y era un pie muy ancho y pie corto. Entonces, fíjense cómo eso le provocaba la formación obligada del arco transverso. Bueno. Peláez, te propongo algo, porque estamos con Brosi que me está golpeando la puerta para entrar a la siguiente sala. Ahí quedó la página de internet de la ortopedia. Nos quedamos un tiempo para las preguntas y poder interactuar con Fede. Pero no pudo participar, figura acá también es un... Así que bueno... la ortopedia no pudo estar. Así que bueno, más que nada agradecerte y nada, Adrián, feliz porque estés acá con nosotros y hayas compartido este momento. Así que si quieren consultar, pueden consultar a la ortopedia, ahí está en Instagram y pueden responderle. Yo sé que Pauli y Gonzalo están constantemente en trabajo, así que es importantísimo. Peláez, te mando un abrazo grande. Me voy a la siguiente reunión, que esto es así, el tiempo apremia. Un saludo a Fede, que está por ahí también. Y a tus órdenes siempre, Mariano. Mil gracias. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Gracias a todos. Hasta luego.